Hola, hola, hola. Muy buenas. Siento el retraso. Breve. Por cosas de actualizaciones del artilugio este que se ha puesto tonto de que había que actualizar y si no se actualizaba, pues no me dejaba hacer la tele. Bueno, el síndrome de la borrachera seca. Capítulo número 7, creo que es 7. Hemos estado planteando una situación de vida. Quizá la que dentro de las dificultades que entraña la rehabilitación pueda ser la que más o con más virulencia se lleva gente de los procesos, ¿no? Cuando uno se coloca ya en situaciones de insoportabilidad. Y no es de extrañar que cuando una persona vive procesos tan bestiales, ¿no? Pues como es vivir de esta manera, en una actitud pues de madurez, de infantilismo, con la carga permanente de la falsedad, de la mentira sobre los hombros, o viviendo por causa de todos estos de los primeros síntomas en una amargura, en una insatisfacción emocional permanente, acosado por resentimientos, pues que nos asalte el sentimiento de culpa, ¿no? Con toda esa carga de evaluación y de tendencia al autocastigo, ¿no? Es lo que comentaba de el saboteo al éxito y el no me lo merezco como clave de vida. No voy a hacer, haga lo que haga, sé que voy a fracasar, pero llega un momento que no lo haces, ¿no? No es nada raro que con esas cargas encima tengamos que hablar de la siguiente, que es el egocentrismo, la autosuficiencia neurótica, como claves del mal manejo de la agresividad y una tendencia muy marcada a la omnipotencia, ¿no? No es raro ver a personas adictas en las terapias pues dando discursos de rehabilitación al poco tiempo de iniciada esta, ¿no? En algunos casos al primero al segundo día ya están dándonos muestras de lo que saben, para que vayamos aprendiendo los que quizá llevamos algún tiempo más en esta historia, ¿no? Es que la ignorancia es muy atrevida y de verdad que importante es en la rehabilitación aprender a escuchar. A escuchar, no oír, a escuchar. Pero escuchar para entender, escuchar para aprender, no escuchar para responder. No hace falta responder a todo lo que se escucha, no es necesario contrastar con tu ego aquello que otra persona dice. No tienes que dar muestra de saber más. El hecho de escuchar a alguien significa que tú has decidido prestarle atención a lo que está diciendo. Pues atiende y punto. De verdad, los adictos nos pensamos que todo lo que dice cualquiera está sujeto a respuesta. Está sujeto a la contestación que a uno se le ocurra y a ser posible con la intención de quedar por encima del otro, ¿no? Esa es una forma de egocentrismo y de autosuficiencia neurótica totalmente insufrible, ¿no? Y en estos ámbitos, como son las redes sociales, pues se ve mucho, ¿no? Se ve mucho. Y bueno, supongo que habrá quien se sienta aludido y quien no, pero porque, bueno, somos muy susceptibles y enseguida pues estamos con el cuchillo entre los dientes, pero la respuesta a una clave como esta quinta de egocentrismo, de autosuficiencia neurótica, después de las 4 anteriores que hemos visto, cuesta mucho. Cuesta mucho entender lo que los demás plantean y cuesta mucho más ponerse en un plano de humildad de decir voy a entender para aprender. La tendencia egótica de una persona adicta, un autosuficiente neurótico, lo que tiende es a ponerse por encima de la persona que enseña, ¿no? Es el crítico más inapelable de todos los que pueda haber. Siempre tiene
que haber, y los que tienen originalidad, los que sacan cosecha propia de adentro, siempre se ven coartados por la violencia inusitada del ataque frontal de la gente que enseguida, ante una ocurrencia natural, fresca, de cosecha propia, enseguida se desatan las ocurrencias secundarias de los que intentan pisar al de la ocurrencia primaria, ¿no? Y lo hacen con inusitada violencia, o sea, es decir, porque en el fondo tienen la creencia neurótica y omnipotente, es decir, eso se me tenía que haber ocurrido a mí, ¿no? Y descargan su frustración con argumentos racionalistas de todo tipo y color para demostrar que efectivamente el que ha tenido la idea primaria es un tonto del culo y que se ha expresado mal, o que no ha dicho lo que en realidad había que haber dicho, que es lo que dicen ellos después. A ver, aquí no estamos en la cabeza de nadie, y por muy bien que entendamos las letras, la literatura y lo que expresan, lo que se expresa en un escrito, posiblemente el trasfondo de lo escrito es la vida de la persona que lo escribe. Es su momento emocional de ese día o de ese momento. Es su clave de angustia, de miedo, de seguridad o de incertidumbre que intenta transmitir, o de seguridad, o de aplomo, o de conocimiento, en ese momento vital. Y convertirse en críticos de todo eso, lo único que refleja es estar en una de estas claves de la borrachera seca, que es el egocentrismo, es la autosuficiencia neurótica y es el mal manejo de la agresividad. Porque en muchos casos de lo que se trata es de asentarse sobre alguien de una manera agresiva e incontestable, ¿no? A mí me enseñaron desde bien prontito que escuchase, no para contestar, sino para aprender. Me lo enseñaron bien pronto y tuve que aprender a escuchar con toda la intención, con toda la intensidad de que soy capaz, porque tengo una cabeza muy dispersa y mi tendencia es a volar y como no, como buen adicto que soy, pues mi egocentrismo, a pensar que aquello que está diciendo no se me podía haber ocurrido a mí, ¿no? Y seguramente que lo hubiera hecho mejor, pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al otro. Aprender a valorar lo de los demás. Me dijeron siempre desde el principio, mira, no se trata de quedar bien, se trata de estar bien, se trata de sacar de dentro lo que tienes. No se trata de enmendarle la plana a nadie. Una sesión de rehabilitación aquí no es enmendar la plana al de enfrente, no es decirle lo mal que lo ha hecho o lo bien que lo hace, es decir lo tuyo, lo que tú llevas dentro. Sacar cosecha propia es sacar de dentro, sacar de tu corazón lo que tengas y hablar desde ahí, desde dentro, desde tu experiencia vital, que es que has vivido. Si tienes años, por pocos años que tengas, has vivido una experiencia, habla de tu experiencia, no de lo que piensas sobre la experiencia de otro. Habla de tu propia experiencia. Tu experiencia es un pozo de sabiduría, comparte tu experiencia. Si quieres escapar del ego y de la autosuficiencia neurótica, habla de ti, pero habla de ti en primera persona, de tus propios fallos, de tus propias carencias, de tus necesidades, de tus angustias, de tus miedos. Habla, como hacemos los demás, de lo que originalmente a ti te sale del alma, joder. Porque tu experiencia es incontestable. Y si alguien critica tu experiencia, no sabe de qué habla. No sabe de qué habla. O sea, olvídate de eso. Olvídate de eso. Una reflexión experiencial propia, nacida de uno, es lo que es. Y no tiene por qué tener significación. Seguramente para cada persona que la lea o que la escuche, tendrá una significación diferente. El hecho de estar hablando de esta quinta trampa del síndrome de borrachera seca, en cuanto a egocentrismo, autosuficiencia neurótica, a todos los males manejos de la agresividad y a las tendencias a la omnipotencia, es que estamos hablando de una afección compensatoria del complejo de inferioridad. Así de claro. El omnipotente, el egocéntrico, el agresivo es un acomplejado. Es una persona acomplejada y desde su baja autoestima y desde su complejo de inferioridad está dando zarpazos a izquierda y derecha para poder asentarse en algún sitio, de alguna manera, en medio de gente
a la que considera a todas luces superior. Y se dedica a llamar la atención de la manera que, pues de esa manera, de esa manera crítica, angustiosa, en la que por encima de todo no se da cuenta de que lo que está haciendo quedar por encima de todo es su ego, no a él o a ella, no es la persona la que queda por encima, es su característica egótica, es su ego, y eso lo ven todos los que lo leen o todos los que lo escuchan. Todos lo ven, todos lo ven. Escuchar para aprender, escuchar para entender. Y si no te vale, pues no te vale. Si sabes más que lo ya escrito, pues perfecto, qué bien para ti. Si sabes más que lo ya hablado, si sabes más que lo ya has puesto, si eres capaz de hacerlo pues de una manera superior a lo que ves, pues, coño, pues hazlo. Hazlo, que los demás tenemos ganas de aprender también. Es fabuloso poder aprender. A mí es una de las cosas que más me gustan. Aprender. Y no parar de aprender continuamente. Solo que el aprendizaje suele ir de mano de la humildad. Y una persona egocéntrica y autosuficiente, desde esa autosuficiencia neurótica, pues, y no digo de la autosuficiencia de manejo en la que uno tiene que ser autónomo, ¿no? Que esa es buena. Estoy hablando de la autosuficiencia neurótica, de esta que conduce de una manera irremediable a tomar decisiones equivocadas en casi todas las cosas que emprendemos. He visto caer a gente, he visto recaídas demenciales por culpa de la autosuficiencia neurótica, ¿no? De la gente que llega a los grupos, que se considera estar ya por encima del bien y del mal, que no admiten ni la más leve sugerencia con respecto a su manera de ver las cosas, ¿no? Y precisamente esta es la cuestión el debate del borracho seco, de la borracha seca, ¿no? El hecho de que hablan siempre de ideas, de creencias, pero creencias que normalmente son importadas, no son propias. Cuando yo hablo de experiencia, hablo de algo propio, de algo que se ha forjado en mi propia vida, en mi propio sufrimiento, en mi propia trayectoria. No estoy hablando de lo que pienso, estoy hablando de lo que vivo, de lo que siento. Yo no pienso bien, soy adicto, tengo la cabeza hecha mal, tengo una enfermedad mental. Soy muy consciente de tener una enfermedad mental. Y soy muy consciente de dónde brotan los ramalazos, de los destellos, o los pocos que pueda tener de brillantez o de originalidad. Y desde luego no salen de mi cabeza. Mi cabeza piensa de una manera retorcida, distorsionada, egótica, autosuficiente. Soy un neurótico de cojones, porque soy adicto, y eso ya lo sé yo más que de sobra, no hace falta que me lo recuerde nadie. Pero he aprendido a corregir una cuestión vital para un neurótico exigente como yo. Tener la humildad de escuchar, con atención. Si algo he hecho yo en la rehabilitación bien, ha sido desarrollar mi atención y mi escucha hasta límites inimaginables. Al punto de que me gusta escuchar. Pero no para criticar, para entender. No para corregir, para entender. Cuando uno sabe sacar de sí cosas y mostrarlas para otros, está atento a lo que otros sacan y muestran para otros. Y valora, en la medida de su conocimiento, que posiblemente haya tenido que arrancarse algo de dentro con cierta crudeza que le habrá hecho pasar daño para poder mostrarlo. Pero sabe que hay daños que curan. No es un sufrimiento estéril. Es un sufrimiento propio del crecimiento. Y a partir de ahí, uno puede empezar a desarrollar cosas, pero siempre desde la originalidad, desde dentro de uno mismo, sin tener en cuenta que copiar, fusilar, hablar de lo que piensan otros, no es hablar de lo que uno vive, de lo que uno siente. Alguien que hable te puede hacer sentir cosas. Pues habla de las cosas que sientes. De las cosas que te han hecho sentir. No de lo que tú hubieras dicho. O de lo que tú hubieras hecho. De haber estado en el otro sitio. Porque si hubieras estado en el otro sitio, no estarías en el que estás, estarías en el otro. Ya sé que es de perogrullo, pero es que hay veces que nos cuesta mucho interiorizar este tipo de cosas. Y es muy duro darse cuenta que de esa manera estás errando el tiro. Que vas muy lejos de una rehabilitación real.
porque en realidad todo ese sentimiento de superioridad lo único que hace es disfrazar un profundo complejo de inferioridad que intenta ser compensado de alguna manera. Ese no es el camino para superar el complejo. Para superar el complejo de inferioridad, la mejor receta es la humildad. Hostia. Ahí en nada, que dicen por mi tierra. Sí, porque si no, el siguiente punto de esta patología, del síndrome de la borrachera seca, es va totalmente ligado. José Antonio Elizondo lo explicaba esto muy bien, ¿no? Los miedos permanentes. O sea, pasar del egocentrismo y la autosuficiencia neurótica, de incluso la omnipotencia, que es el sentimiento más discapacitante de todos en la rehabilitación. Ves a un tío omnipotente o una tía omnipotente en una sesión de rehabilitación, una terapia, en una conferencia, en mis sitios, y es que se te cae el alma se te cae el alma a los pies, pero no lo ves. O sea, no lo ven. No ven que el efecto que su omnipotencia genera. Solamente ven su puto ego. Y de ahí para adelante no ven absolutamente nada. Quieren protagonizar, quieren personalizar, quieren estar en primera línea, quieren ser lo primero de lo primero de lo primero de lo primero. Después de lo primero, para superar a lo primero. No. Si quieres ser lo primero, da un paso adelante. Y hazlo. Hazlo. Trabaja, estudia, aprende, conoce. ¿Sabes qué pasa? Que para eso vas a tener que escuchar. Y como esto no suele pasar así, porque estamos hablando de gente acomplejada, y yo tengo un complejo de inferioridad de manual, ¿no? Lo que aparece a continuación siempre es el miedo permanente, una actitud de miedo ante los retos de la vida, con claves de angustia y de tensión continuas, ¿no? Hay muchas personas que viven eternamente angustiadas, preocupadas por esto, por lo otro, qué pasará aquí, qué pasará allá, qué será de esto, qué será de mis hijos, qué será de no sé qué será de no sé cuál. Yo tenía un sueño recurrente cuando empecé la rehabilitación y era que el mediano de mis hijos se caía por un terraplén lleno de zarzas, ¿no? Y que no le podía alcanzar y me despertaba sobresaltado, lleno de cortes por todas partes, intentando sacar al chaval de ahí dentro, ¿no? Vivir esas claves de miedo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que la mayor parte de nosotros ya vivíamos en tensión desde antes de empezar a consumir, ¿no? Y que quizá lo que nos llevó al consumo adictivo pues fue la necesidad de aliviar esas tensiones, buscando, pues cómo no, pues alteradores del estado de ánimo de cualquier tipo y color, cada uno el que más le va, ¿no? En mi caso fueron el alcohol y el tabaco, en otros pues han sido otro tipo de drogas, ¿no? Estamos hablando de gente que se mueve en parámetros de inseguridad permanente, gente aprensiva, en un estado de tensión permanente, y que desarrollan todos estos miedos de una manera pues muy fuerte, ¿no? El miedo a los problemas, el miedo a los conflictos, a no discutir o a no decir cosas, el miedo a que se enfaden, el miedo a las enfermedades, el miedo a las responsabilidades, el miedo a ser adultos, el miedo a madurar emocionalmente, el miedo al trabajo, el miedo a los peligros cotidianos, el miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. De la muerte ya hablé ayer, hoy no voy a hablar de la muerte. No tienen posibilidad de vivir el presente. Cuando se vive así no se vive el presente, no se puede vivir. Se vive instalado en el futuro como clave de escape del presente. Angustiados por lo que todavía no ha pasado. En una continua sobretensión o en claves de estrés prolongado que ocasiona pues síntomas de todo tipo, desde dolor de cabeza, dolor de espalda, sudoración, trastornos del sueño, del apetito. En fin, es una auténtica salvajada vivir así. Uno no soporta esto. Cuando está así no se soporta. Y es más, llega un momento en que la angustia es tan severa que se pueden presentar otro tipo de desórdenes de nivel psiquiátrico, ¿no? Pues como fobias, obsesiones, compulsiones, ataques de pánico. Estamos hablando de situaciones ya en las que una persona que esté en rehabilitación con estas claves patológicas, pues además de la terapia del grupo debería recibir un tipo de asistencia psiquiátrica. Tomar fármacos necesarios para poder regular todo esto y que, bueno, que ese cerebro pues empiece a recibir los neurotransmisores o los receptores o lo que necesite. Vivir en estas claves
Es un reto permanente a la cordura. Estás en el filo de la navaja, puedes caer para un lado o para el otro. Estos, no sé, imagínate un puente romano. Un puente romano de los primeros, ¿no? Estos que eran en pico, ¿no? Atrás está la etapa activa de la adicción. Adelante, una vida rehabilitada. Tú estás en el pico más alto del puente. Debajo pasa un río de aguas turbulentas. Aguas bravas. Elige. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se da la vuelta para atrás? ¿Qué les impulsa a volver atrás? ¿Por qué hay tanta gente que se tira al agua? ¿Qué les impulsa a saltar? ¿El miedo a vivir? ¿El miedo a sentir? ¿El miedo a conocerse? ¿El miedo a dejar de ser el ombligo del mundo y entender que hay más gente en el mundo? ¿Alguna mejor? ¿Y de la que se puede aprender? El miedo a aprender, el miedo a saber, el miedo a entender, el miedo a ser. El miedo es una herramienta poderosísima para la supervivencia, pero también es un bloqueante importante en los cuadros de rehabilitación. Pues está el miedo sano y está el miedo patológico. Bloqueante, paralizante. El miedo sano te ayuda a sobrevivir. Hay miedos que no deberíamos perder nunca. Sigo diciendo lo de ayer. Igual es preciso pensar menos y sentir más. Así que busca quien te haga sentir. Y siente, siente, siente. Esa es tu esencia. Sentir. Lo que piensas puede estar mediatizado por demasiadas claves. Muchas, casi todas, externas. Pero lo que sientes, puedes copiar cientos de miles de ideas de cientos de miles de personas. Pero solamente puedes sentir como una. Hay algo que no podemos copiar. Lo que sentimos. Somos un universo cada uno y cada uno sentimos de una manera diferente. Puede que el mismo sentimiento, pero con diferente intensidad, con diferente percepción, con diferente ánimo, con diferentes resultados. En eso somos auténticamente originales, únicos. Y de eso es de lo que deberíamos hablar. De aquello que nos hace extraordinarios a todos. Ser únicos. Bueno, pues mañana seguimos con el síndrome de la borrachera seca. Así que hasta mañana. Y que ustedes lo pasen bien. Sed buenos, que ya quedamos pocos.